el expositor se llama Willy Anthony Izquierdo y les va a expresar una exposición con relación a la interpretación de partícula según la teoría cuántica de campos. Es decir, un conjunto de partículas va a explicar sobre lo que es una partícula. Así que, nada, quería comentarles eso. Willy Anthony Izquierdo es un egresado de física de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estuvo gran parte de su formación dentro del grupo de física teórica y además de eso, actualmente está trabajando en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú con relación a un proyecto sobre el entrelazamiento cuántico en espacios curvos. Así que sin más, le damos el pase a Willy Izquierdo para que pueda dar su exposición. Dale, Willy. Como bien lo dijo Joan, hoy voy a exponer acerca de la interpretación de partículas según la teoría cuántica de campos. Eh, entonces, para empezar, primero repasemos un poco las concepciones de partícula que tenemos. Y para eso empecemos con la concepción de partícula desde la perspectiva de la relatividad especial. Entonces, en relatividad especial, nosotros como perspectiva como concepto de partícula, tenemos básicamente un objeto puntual que que puede ser descrito, ¿no?, a través de su posición y su energía-momento. Y esta energía-momento cumple justamente esta relación, la ecuación 1, ¿no? Esa es bastante conocida, la ecuación de Einstein, ¿no? Entonces, y también, si es que repasamos un poco más este concepto, antiguamente se tenía como concepto de partícula, ¿no?, a un objeto puntual. Sin embargo, cuando surgió, ¿no?, el experimento de Lennart acerca del efecto fotoeléctrico, causó revuelo, ¿no?, en la comunidad científica acerca de la luz, ¿no?, porque la luz siempre se creía o bueno, desde el siglo XVIII, ¿no?, se creía que era una onda, pero desde que Einstein logró explicar ese efecto fotoeléctrico, pues resultaba como una onda y una partícula, una dualidad. Entonces era un poco desconcertante, ¿no? Eh, es así que viene una serie de propuestas, ¿no?, y además ayudados por los experimentos que ayudan a clarificar un poco esas cuestiones, ¿no? Y es así como nace la mecánica cuántica, ¿no? Y desde la perspectiva de la mecánica cuántica, el concepto de partícula que tenemos es simplemente como un colapso de la función de onda a la hora de medir. Porque desde la perspectiva de la mecánica cuántica, nosotros ya, si es que queremos describir a la partícula a través de su posición o momento, ya no podemos debido al principio de incertidumbre, ¿no? Tanto posición como momento son inciertos, ¿no? Y solamente podemos hablar de probabilidades. Por eso que, digamos, tenemos un conjunto de partículas, por ejemplo, o una partícula en especial, el electrón, y queremos determinar su posición. Entonces, este electrón está descrito a través de su función de onda, ¿no? Y si es que yo quiero medir o quiero determinar en qué posición se halla, pues determino la posición y en ese momento la función de onda colapsa, ¿no? Y al colapsar la función de onda, ahí es donde he detectado la partícula, ¿no? Obviamente que cuando integramos el cuadrado de la función de onda en una cierta región en donde queremos hallar la partícula, pues de esa manera podemos hallar la probabilidad, ¿no? La probabilidad de hallar la partícula en la región en donde la integramos, ¿no?
Entonces, pero en resumen, desde la visión de la mecánica cuántica, el concepto de partícula viene a ser como el colapso, ¿no?, de la función de onda que describe, ¿no?, al sistema. Eh, entonces, yo voy a hacer en estos momentos, básicamente voy a hacer una construcción del concepto de partícula, y para eso voy a utilizar algunos conceptos ya establecidos en la teoría cuántica de campos, como por ejemplo es el teorema de Nether, y a partir de ahí, de las simetrías que presente un sistema, yo voy a construir un espacio de estados. Primero ver cómo es que voy a etiquetar este espacio de estados, y luego voy a ver cómo construyo el espacio de estados. Y a partir de esa construcción del espacio de estados, yo voy a encontrar una equivalencia justamente con el concepto de partícula desde la relatividad, desde la perspectiva relativista, ¿no? Entonces ahí es donde me voy a dar cuenta que dicha construcción va a ser o va a ser, ¿no?, el concepto de partícula establecido en teoría cuántica de campos. Y a partir de ahí yo voy a encontrar una equivalencia o una relación entre la teoría cuántica de campos con la mecánica cuántica. Entonces, podríamos decir que voy a encontrar una equivalencia entre estas dos perspectivas de partículas, ¿no? Ya que en mecánica cuántica la partícula pues básicamente es el colapso de la función de onda, y en teoría cuántica de campos vamos a revisar un poco cómo construimos ese concepto, ¿no? Eh, entonces, para eso empezamos por el teorema de Nether, y eh, para empezar con el teorema de Nether, antes, más o menos yo tengo que encontrar o tengo que especificar un campo. O sea, más o menos que, o sea, de manera rápida, que es un campo, pues básicamente una función eh, que aplica sobre una región del espacio-tiempo. Por ejemplo, el campo eléctrico, eh, y que se distribuye a lo largo, ¿no?, de todo el espacio. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico, eh, digamos, yo puedo encontrar o sea, en una posición en específico, yo puedo determinar el valor de ese campo eléctrico, ¿no? Entonces, obviamente que se va a hacer un vector, ¿no? O sea, no solamente este, va a ser dado por una cantidad, sino también un sentido, ¿no? Eh, entonces, estos campos describen a un sistema continuo, y, y en específico, lo que yo necesito encontrar aquí es cómo se comporta la dinámica de estos campos, porque en sí, un sistema, yo quiero determinar el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, para eso tengo que perturbar de cierta manera el sistema y ver cómo se comporta. Entonces, el sistema en general eh, está descrito a través de los campos, pero la dinámica de estos campos va a estar determinada a través de establecer una acción, como tenemos aquí esta acción W. Y esta acción se construye, ¿no?, a partir del lagrangiano. Y este lagrangiano es determinado a partir de los campos, ¿no? Estos campos que pueden ser en general campos clásicos o campos cuánticos, ¿no?
Entonces, yo para determinar la dinámica de estos campos necesito hacer una cierta perturbación. Para eso voy a hacer una variación, ¿no? Entonces, lo que hago es variar la posición de la partícula de cierta manera, ¿no? De esta manera 3, ¿no? Y al variar, al hacer esta pequeña transformación, esta transformación infinitesimal, lo que se produce en los campos es también una variación. Y esta variación, delta de phi, está dado de esta manera. Entonces, para determinar básicamente esta variación, lo que uno puede hacer es, a ver, más o menos para indicar un poco de manera rápida, es donde yo tengo aquí el campo phi de x', y esto puede ser expresado de esta manera. A ver, no, aquí la variación del campo está expresado de esta manera, ¿no? Phi' y x', menos phi de x'. A ver, lo que estoy haciendo aquí básicamente es sumar y restar, ¿no? Si sumo y resto, no pasa nada. Y al final, lo que tengo aquí abajo es equivalente a esta ecuación 4, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, como x' es igual a x más el delta de x mu, yo puedo hacer una expansión de Taylor alrededor de x mu y obtener esta variación de aquí. Y además, esta variación de aquí, phi' de x' menos phi de x', viene a ser una variación en la forma, ¿no? O sea, no varían no varía la coordenada, solamente varía el campo, ¿no? Entonces, de esa manera está constituida la variación del campo, ¿no? La variación total, obtenida a partir de esta transformación, ¿no? Esta transformación de coordenadas. Luego, al hacer justamente esa variación en la acción, lo que voy a obtener es justamente la ecuación 6, y donde estos g de aquí vienen a ser dados por esta ecuación 7, donde este j es dado por esta ecuación 8. Entonces, si es que uno hace la variación de estos campos, obtiene básicamente este resultado. Y aquí, bueno, ya he definido lo que es el momento conjugado generalizado. Entonces, luego, si es que en esta variación de la acción 6, yo asumo que los campos yo asumo que los extremos en la superficie de este volumen omega son nulos, y además que las variaciones también en esta superficie son nulas. Entonces, de esa manera voy a encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Hay que recordar que esto de aquí es dado por, aquí, perdón, aquí hay una pequeña confusión, faltaría sí, es dado de esta manera, y al final yo tengo las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Entonces, eso básicamente se constituye como el principio Hamilton, ¿no? Ahora, utilizando justamente, utilizando campos
que cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange, o sea, cumplen estas ecuaciones 10. Lo que voy a obtener en la acción es básicamente simplemente una diferencia de estas dos cantidades G, ¿no? Estas dos expresiones G. Solo que esas dos G, por el teorema de Gauss aquí, están expresadas de esta manera. Entonces, lo que me dice el teorema de Nether, básicamente es que voy a encontrar corrientes para cada simetría, corrientes y cargas conservadas, ¿no? Para cada simetría que yo encuentre. Pero para determinar eso, yo tengo que saber qué es una simetría, ¿no? Y básicamente una simetría, el concepto de simetría, ¿no? Que tenemos es que debería dejar, o sea, cuando yo haga una transformación en la dinámica de un sistema, si es que esta transformación deja invariante esta dinámica, entonces quiere decir que esa transformación es una simetría, ¿no? En específico, como la dinámica es descrita a través de la acción, entonces esa variación en la acción debe ser nula para yo encontrar una simetría. Por tanto, de la ecuación 6 aquí, yo tengo la variación de la acción, ¿no? Y como yo estoy asumiendo que los campos son soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces esto de aquí se anula y solamente me quedan estas dos cantidades. Y por tanto, para determinar una simetría, estas dos cantidades deberían anularse, ¿no? Y a través del teorema de Gauss, pues estas dos cantidades, hay que recordar, ¿no? Que este G de sigma es dado por la integral en la superficie de este J, ¿no? Que en realidad se va a ver que va a ser la corriente conservada. Entonces, ese G, a través del teorema de Gauss, va a poder ser expresado mediante esta integral en el volumen de la derivada parcial, ¿no? De este J. Y esto va a ser 0, ¿no? Donde, bueno, el J ya lo habíamos introducido anteriormente, solo que aquí hemos introducido este teta aquí, ¿no? El teta. Hay que recordar que el J era todo esto, ¿no? La ecuación 8. Entonces, lo que he hecho aquí es básicamente expresar, denotar esto de una nueva manera, ¿no? Como un teta. Y como para encontrar una simetría debo establecer que la variación en la acción debe ser nula. Entonces aquí esta derivada parcial del J debe ser 0, ¿no? Para hacer cumplir esa condición, ¿no? Por tanto, por tanto, aquí ya he encontrado la ley de conservación local, ¿no? Donde este J vendría a ser la corriente conservada, ¿no? De la simetría, de la transformación, ¿no? Que yo realizo al sistema. Entonces, si a esta transformación local yo, hay que recordar, ¿no? Aquí yo estoy asumiendo la convención de Einstein, donde los índices repetidos arriba y abajo significa una suma, ¿no? Y en específico esta suma de aquí va de 0 a n, ¿no? A n menos 1, de 0 a n menos 1. Entonces, aquí en esta ecuación básicamente lo que estoy haciendo es, estoy dando un valor 0 aquí y pasando a restar el resto de la sumatoria, ¿no?
que corresponden a la parte espacial, ¿no? Esta es la parte temporal y esta es la parte espacial. Entonces, lo que he hecho aquí es básicamente pasar al otro lado, ¿no? La parte espacial. Y ahora lo que hago es integrar eso. Entonces, al integrarlo, al integrarlo en el volumen, ¿no? Integro en el volumen. Entonces, aquí, como este volumen es independiente, ¿no? Del tiempo, entonces esta derivada temporal sale y solamente me queda esta parte de aquí. Y aquí simplemente aplico Gauss y lo que obtengo es una integral de superficie, ¿no? De superficie. Entonces, dado que estoy asumiendo que los campos en la superficie, o bueno, asumiendo también condiciones asintóticas, ¿no? Asintóticas, o sea que en la superficie o cuando yo vaya al infinito, los campos se anulan. Entonces, básicamente esas van a ser las condiciones asintóticas. Entonces, dado que estoy considerando esas condiciones, esta integral de aquí se va a anular. Y por tanto, me va a quedar que esta expresión de aquí va a ser nula. Y en específico voy a identificar, ¿no?, esta integral en el volumen de la componente temporal de esta corriente, J. Voy a identificarla como la carga conservada, ¿no? Entonces aquí ya tengo la corriente conservada, que es el J, y la carga conservada, que es el Q. Entonces, básicamente eso constituye el teorema de Nether, ¿no? Yo he establecido una simetría justamente en la ecuación 11, al establecer que la variación en la acción es nula, y a partir de establecer esa simetría, yo he encontrado esta carga conservada, esta corriente conservada, o esta conservación local, y esta carga conservada, ¿no? O también se le llama la conservación global, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es simplemente encontrar qué tipo de simetrías podría tener, porque aquí lo que considero es básicamente una transformación en general, ¿no? Una simetría en general. Pero aquí ya particularizo a cierto tipo de transformaciones, ¿no? En específico aquí voy a considerar las traslaciones, donde aquí la variación de las coordenadas va a ser dados de esta manera, ¿no? Donde esta variación de la coordenada es simplemente un parámetro. Y también que la variación total en los campos va a ser nula, ¿no? Entonces, básicamente eso constituye, ¿no?, una transformación de traslación. Entonces, al establecer que la variación en la variación total en los campos es nula, entonces yo voy a encontrar que la variación en la forma de estos campos va a ser dados por esta cantidad de aquí, menos el parámetro de aquí por la derivada mu de phi. Y eso básicamente se encuentra a partir de aquí, ¿no? Aquí. Como yo estoy estableciendo que en esta ecuación 5 la variación total de los campos es nula, entonces esta variación en la forma de estos campos va a ser el negativo de esta cantidad de aquí, ¿no? Donde esta variación aquí es básicamente un parámetro, ¿no? Y justamente esa es la variación en la forma, ¿no?, del campo. Entonces, al tomar esa variación en la forma, si es que yo reviso justamente esta definición de la corriente conservada de la ecuación 12, yo tengo que aquí la variación total en los campos es nula,
Y aquí tengo que esta variación en la coordenada es un parámetro, ¿no? Entonces el J va a estar dado por menos este teta mu nu por el parámetro, ¿no? Como tenemos aquí en la ecuación 19. Y eh, si es que observo la ecuación 14, o si es que utilizo, ¿no?, la conservación local, entonces voy a observar que cuando yo haga una traslación en el sistema, entonces mi corriente conservada va a ser esta cantidad de aquí, que este teta mu nu es llamado el tensor canónico energía-momento. Y es llamado así, bueno, porque contiene básicamente la energía y el momento del sistema. Y eso se observa de la siguiente manera. Evaluemos eh, las componentes temporales de este tensor de energía-momento, teta 00. Entonces, si nos vamos a la definición inicial de este teta 00, recordando, ¿no?, que este teta mu nu se definía como de esta manera, como 13. Entonces, si evaluamos aquí las componentes temporales, entonces aquí va a ser 0, 0, 0, 0, ¿no? Aquí ya estoy asumiendo, esta es la métrica, y esta métrica estoy asumiendo que tiene una asignatura -2, ¿no? Asignatura negativa. Entonces, aquí la componente 00 va a ser 1, ¿no? 1. Y aquí simplemente es el momento conjugado. Entonces, lo que tengo aquí es que esa componente 00 toma esta forma, ¿no? Y esto de aquí, oh sorpresa, es justamente la densidad hamiltoniana definida para los campos, ¿no? Yo puedo definir, ¿no?, una densidad hamiltoniana, y esto básicamente es más o menos análogo al hamiltoniano, ¿no?, que podemos encontrar en la mecánica clásica, ¿no? Solo que aquí está expresado a través de campos, ¿no? Recordando, ¿no?, que en mecánica clásica nosotros teníamos que el hamiltoniano era así, ¿no? El P por Q punto menos el lagrangiano, ¿no? Estaré el hamiltoniano en mecánica clásica. Y esto es básicamente análogo, ¿no?, a este hamiltoniano en la teoría de campos, ¿no? Ahora, aquí yo he evaluado estas componentes 0, 0, y si es que yo integro esta componente 0, 0, al integrar este hamiltoniano en el volumen, obviamente, de n de x, entonces voy a poder integrar, porque esta es la densidad, ¿no?, la densidad hamiltoniana. Entonces, si yo integro en el volumen, voy a encontrar la energía, ¿no?, la energía del sistema. Y de la misma manera, si es que evalúo estas componentes 0K, voy a poder encontrar el momento del sistema. Entonces, por eso es que se llama tensor energía-momento, ¿no?, tensor canónico energía-momento. Entonces, en cambio, si es que yo integro en esta superficie sigma a este tensor canónico energía-momento, de esa manera yo voy a definir el cuadrovector de energía-momento. Entonces, bueno, aquí en particular voy a considerar una superficie de simultaneidad, es decir, cuando la componente 0 es igual a t, y de esa manera voy a encontrar que el caso particular que este cuadrovector de energía-momento
toma esta forma, ¿no? Donde es 0 de aquí. Y entonces, si es que yo integro, o en todo caso, aquí ya he obtenido la corriente conservada, que es de hecho el tensor canónico energía-momento. Entonces, lo que me falta es encontrar la carga conservada, ¿no? La carga, ya he encontrado la corriente conservada y ahora me falta ya la carga conservada. Y la carga conservada es dado por la componente temporal, la integral, ¿no? La integral de la componente temporal del J0, ¿no? En este caso, el J0 vendría a ser dado por la componente 0 o cuando nu sea 0, ¿no? Aquí. Y entonces la carga conservada sería dada por esta ecuación 25, ¿no? Ahora, además, aquí ya tenemos, hemos hecho la transformación por traslación y hemos obtenido tanto las corrientes como cargas conservadas, ¿no? En este caso, la corriente era el tensor canónico de energía-momento y la carga conservada era el cuadrovector de energía-momento, ¿no? Entonces, así también podemos hacer otra transformación, que en este caso va a ser la transformación Lorentz. Y cuando hacemos una transformación de Lorentz infinitesimal, vamos a expresar esa transformación de esta manera, donde este omega es un parámetro. Es un parámetro. Y al hacer dicha transformación, yo voy a encontrar que las leyes de conservación local van a ser dados por la ley de conservación local va a ser dada por esta ecuación 27 y la corriente va a ser dado por esta cantidad M, esta cantidad tensorial M, donde el M es dado por este L más S, es decir, yo voy a sumar estas dos cantidades, ¿no? Estas dos cantidades. Y aquí, en específico, la interpretación que toma este L y este S va a ser que el L va a ser el momento angular orbital del sistema y el S va a ser el momento angular de spin. Es decir, este L va a ser dado por una transformación en las coordenadas, ¿no? Externa. Y este S va a ser dado por una transformación interna, simplemente una transformación en el campo, ¿no? Aquí este K es un generador de la variación del campo. Es decir, la variación de aquí del campo, ¿sí? Va a ser expresada como un medio de el omega de este parámetro, omega mu nu, o en este caso podríamos ponerlo como omega alfa beta, y aquí puedo expresar el generador. Voy a explicar un poquito mejor qué significan los generadores cuando explique un poco eh, acerca de los grupos de Lie. Pero lo importante aquí es que estas cantidades L y S van a ser justamente el L, el momento angular orbital, y el S va a ser el momento angular de spin, donde ambas cantidades cumplen estas propiedades aquí, ¿no? También podemos, en efecto, si es que el campo presenta justamente esta propiedad, una redundancia en la fase,
por ejemplo, la función de onda es redundante en la fase, ¿no? O sea, presenta esta propiedad de aquí, ¿no? Y por tanto, eso también constituye una simetría, ¿no? Y no tanto una simetría en la coordenada, sino una simetría en la propia variación del campo, ¿no? Entonces aquí solamente el campo está variando, no la coordenada, ¿no? Entonces esa variación también, también me va a generar una ley de conservación, ¿no? Que en este caso va a ser esta, donde el J está expresado de esta manera, ¿no? Y ese Q viene a ser interpretado como la carga del sistema, la carga eléctrica. Y aquí la ley de conservación global va a estar dado por esta ecuación 2, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Que el, la carga conservada era la componente temporal de la corriente, ¿no? En este caso, bueno, aquí sería el J, ¿no? Este J de aquí sería aquí, ¿no? Y su ley de conservación global es dado por esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, básicamente hemos determinado, ¿no? Las simetrías que yo puedo aplicar aquí eh, para un sistema, ¿no? En específico, estas simetrías, las más importantes, ¿no? Que es las traslaciones, la simetría de Lorentz y la simetría gauge, ¿no? Ahora, una vez especificadas estas tres importantes simetrías, yo voy a pasar a explicar, ¿no? Cómo voy a encontrar o voy a etiquetar el espacio de estado. A ver, pero antes, para más o menos aclarar un poquito esta cuestión del generador aquí, en esta ecuación 29 del spin, voy a explicar un poco lo que es los grupos de Lie, ¿no? De manera simple, un grupo de Lie es básicamente un grupo, solo que es un grupo continuo, ¿no? O sea, especificado por o sea, que depende de un parámetro, ¿no? Eh, recordando, ¿no? Que el grupo, ¿no? Es un conjunto en el que está definido una operación, ¿no? Que cumple ciertas propiedades, ¿no? De cerradura, ¿no? De asociatividad, ¿no? De elemento neutro inverso, ¿no? Entonces, este grupo depende, ¿no? De un parámetro. Si es que depende de un parámetro, entonces digo que es un grupo Lie, ¿no? De manera simple, ¿no? Porque matemáticamente se puede definirlo de manera más rigurosa, ¿no? Pero para efectos prácticos se define de esa manera. Entonces, si es que yo expando la representación de este grupo Lie, hago una expansión Taylor alrededor de el parámetro alfa igual a 0, entonces voy a encontrar esta cantidad de aquí. Y donde este XA, por definición, va a ser el generador de de dicho grupo. Entonces, lo que este XA hace es genera toda la representación de este grupo, ¿no? Entonces, en efecto, va a ser el generador del grupo, ¿no? Y este generador cumple con este álgebra, ¿no? Que se llama el álgebra de Lie, donde este FABC es un coeficiente de estructura. Entonces, este álgebra de Lie es independiente de la representación. O sea, ante cualquier representación, yo voy a siempre poder encontrar
este álgebra de Lie. Este álgebra de Lie depende solamente del grupo al cual, al cual genere este generador, ¿no? No depende de la representación. Luego, y justamente este XA, aquí en esta variación del campo, podríamos decir que este campo phi, claro, que la transformación que yo haga a este campo phi va a ser la representación, ¿no? La representación del grupo, ¿no? Del grupo, en este caso es el grupo de Lorentz, ¿no? Entonces esa representación del grupo va a ser generado por este generador de aquí, este generador K. Entonces básicamente se entiende por eso, ¿no? Ahora, hemos dicho también que este generador cumple este álgebra de Lie, ¿no? Este álgebra de Lie correspondiente. Ahora, si a partir de la ecuación 7, y aquí yo tengo la ecuación 7, la ecuación 7 era justamente la definición del G, ¿no? Este G que tenemos aquí. A partir de esta ecuación 7, yo puedo interpretar este G como si fuese el generador de la transformación que yo aplico para hacer la variación de la acción. Entonces, yo puedo encontrar esa interpretación y, por tanto, a partir de esa definición de G, yo puedo decir que el cuadruvector de energía aumento, carga conservada, ¿no? Esto era la carga conservada, ¿no? Tanto el P nu como el Q son las cargas conservadas cuando yo, en este caso, cuando cuando hago una traslación, y aquí cuando hago una transformación gauge, ¿no? Y aquí J es básicamente la carga conservada de la transformación Lorentz, ¿no? Y este J alfa beta es definida de esta manera, como la integral en la superficie del M, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Que este M era la suma, ¿no? La suma del S más el L más el S, ¿no? Aquí habíamos determinado la corriente conservada, ¿no? O sea, solo la ley de conservación local, pero nos faltó determinar la ley de conservación global, ¿no? O sea, encontrar la carga conservada, ¿no? Pero podemos verificar que justamente este J alfa beta viene a ser esa carga conservada. Exacto. Y entonces, a partir de la definición de el G de sigma anterior, yo puedo establecer que el P, el J y el Q van a ser los generadores de las distintas transformaciones a las que yo aplico. Ahora, lo que voy a hacer aquí es básicamente realizar el proceso de cuantización canónica, que es básicamente como se hace de pasar de mecánica clásica a mecánica cuántica, ¿no? Pero en este caso tenemos campos. Por tanto, en teoría clásica y campos yo encuentro que
los campos clásicos cumplen una relación de conmutación con corchetes de Poisson, y al hacer el proceso de cuantización canónica, los campos pasan a operadores, ya no son campos clásicos, sino son operadores de campo, y los corchetes de Poisson pasan a ser conmutadores, ¿no? Y aquí faltó el I, ¿no? El I. El I delta AB, y aquí, este de aquí es el delta Dirac. Entonces, se puede encontrar esa relación de conmutación, ¿no? Al hacer el proceso de cuantización canónica. Entonces, lo que voy a considerar más adelante es que los campos, estos campos clásicos que había considerado anteriormente, ya no van a ser campos clásicos, sino van a ser campos, operadores de campos, ¿no? Operadores de campos. Y como estas cantidades de aquí, estos generadores de las transformaciones, el PJQ, están dados a partir de los campos, entonces estos P, J y Q también van a ser operadores, ¿no? Entonces estos P, J, Q van a ser operadores, y yo puedo encontrar, así como para este grupo Eli en general se encontraba un álgebra dado por esta ecuación 36, yo también puedo encontrar para estos generadores P, J y Q el siguiente álgebra. Cuando yo trato solamente con traslaciones y transformaciones de Lorentz, digo que es una transformación de Poincaré. Entonces, el álgebra que tenemos aquí, dado por estas ecuaciones 38, 39 y 40, viene a ser dado o se llama, ¿no? El álgebra de Poincaré. Y si además el sistema presenta una simetría gauge, yo puedo agregar a este álgebra de aquí, a este álgebra de Poincaré, estas dos álgebras más, estas dos relaciones adicionales. Entonces, esta va a ser el álgebra correspondiente a las transformaciones que yo había hecho anteriormente. Donde este J, bueno, aquí esta relación 40 simplemente es el álgebra, el álgebra de Lie correspondiente a la transformación Lorentz. Pero como les decía, ¿no? Estas relaciones era el correspondiente al álgebra de Poincaré, y en específico esta relación de aquí era el álgebra respecto a las traslaciones, y esto era el álgebra respecto a las transformaciones de Lorentz. Y aquí esta relación más esta relación de conmutación correspondía cuando yo hago una transformación de Poincaré, ¿no? O sea, además de hacer una traslación, también hago una transformación Lorentz, ¿no? Y agrego estas dos relaciones adicionales cuando se presenta una simetría gauge, ¿no? Todavía no vuelve. Yo había hecho ya el proceso, ¿no? El proceso de cuantización canónica, y por tanto tengo los operadores de campo, ¿no? Pero al hacer este proceso, yo no tengo especificado cuál es el espacio de estados en el que operan estos campos, ¿no? Y por eso yo tengo que construir este espacio de estados.
Entonces, para construir este espacio de estados, lo que tengo que considerar es lo siguiente. Digamos, en un sistema cuántico, cuando yo establezco o quiero extraer información de este sistema cuántico, lo que yo hago es básicamente realizar mediciones, ¿no? Realizar mediciones. Entonces, mientras más mediciones yo pueda hacer al sistema, eh, más información puedo sacar. Pero esta información que puedo sacar del sistema está condicionada a las relaciones de conmutación que puedan sufrir los distintos operadores eh, o los distintos observables que operan en el sistema. Entonces, eh, para extraer la mayor cantidad de información posible de un sistema cuántico, lo que tengo que hacer es considerar observables mutuamente conmutables. Recordemos que si, si dos operadores conmutan entre sí, entonces comparten los autoestados, ¿no? O sea, tienen los mismos autoestados. Entonces, lo que yo quiero hacer es aprovechar esa propiedad de conmutación para extraer la mayor información posible del sistema. Y por eso es necesaria que yo pueda establecer un conjunto de observables mutuamente conmutables en la teoría cuántica. Hay que recordar también que en cuántica, a la hora de hacer una medición, yo mido el sistema, por ejemplo, con el operador de momento, y la medición que yo voy a obtener es el, el autovalor, ¿no? El autovalor de este observable que estoy midiendo. Entonces, por eso, yo al establecer el espacio de estados y aplicar los observables a este espacio, entonces, de esa manera voy a obtener información del sistema, ¿no? Y si es que obtengo un conjunto de observables conmutables, yo voy a obtener la mayor cantidad de información porque estos autovalores no se van a perturbar, ¿no? Sino van a ser compartidos por todo este conjunto de observables conmutables. Entonces, por eso es importante establecer un conjunto de operadores mutuamente conmutables. Y en específico, para establecer este conjunto de operadores mutuamente conmutables, lo que yo voy a utilizar es el álgebra que ya he obtenido aquí. El álgebra de Poincaré, y si es que tengo simetría gauge, este álgebra, bueno, estas dos relaciones adicionales, ¿no? Entonces, para eso, en principio, voy a empezar por esta relación 38, ¿no? Aquí. Entonces, en esta relación 38, voy a escoger a las componentes espaciales de este operador de energía-momento, P, y entonces, como todos estos operadores de energía-momento conmutan entre sí, entonces queda absolutamente justificado escoger la parte espacial
operador energía-momento, ¿no? Y además, como otro observador conmutable, voy a elegir a este P cuadrado, donde el P cuadrado es básicamente la contracción de estos dos operadores de energía-momento, o sea, de estos dos P, ¿no? Y como está formado por P's, entonces va a conmutar con la parte espacial del operador de energía-momento, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que tengo es dos operadores mutuamente conmutables. Ahora, para construir el resto de operadores mutuamente conmutables, voy a introducir este operador de Pauli-Lubansky, formado, definido a partir del J y el P. Entonces, este operador de Pauli-Lubansky se define de esta manera, donde este epsilon, mu, nu, rho, sigma es un Levi-Civita. Y al construir este operador de Pauli-Lubansky y haciendo una contracción con el mismo operador de Pauli-Lubansky, entonces voy a verificar que efectivamente este operador o el cuadrado, ¿no? La contracción con el mismo operador van a conmutar. Entonces, hasta ahora tengo estas tres cantidades que conmutan, y de la misma manera se verifica que la tercera componente, en el caso de tener un espacio de Minkowski y no un espacio general, el espacio de Minkowski es un espacio de dimensión 4, ¿no? Entonces, si es que trato con el espacio de Minkowski, lo que voy a obtener es básicamente este conjunto de operadores conmutables. Y si además se presenta una simetría gauge, entonces voy a elegir al Q como el otro operador mutuamente conmutable, ya que el Q conmuta tanto con P como con J, ¿no? Entonces, como conmuta con los dos, entonces automáticamente va a conmutar con todos, ¿no? Y de esa manera tengo este conjunto de operadores mutuamente conmutables, y eso me va a permitir extraer la mayor cantidad de información de un sistema. Pero antes necesito determinar el estado del sistema, ¿no? O el espacio de estado, ¿no? Eh, pero antes de proseguir, vamos a dar un poco de más luces acerca de este operador de Pauli-Lubansky y cómo vamos a etiquetar el espacio de estado. Y para eso debemos observar que este P cuadrado es un operador de Casimir. Es decir, conmuta tanto con P como con J. Entonces, operador P cuadrado se verifica, bueno, que conmute con P se verifica, ¿no? Porque por esta relación 38, ¿no? Ahí no hay problema. Pero que conmute con el J, bueno, se puede, ¿no? Se puede de manera sencilla. Que conmute, ¿no? J, alfa, beta. El P cuadrado es la contracción, ¿no? Entonces determino el conmutador y utilizo justamente esta relación 39 aquí. Entonces utilizo esas propiedades del conmutador y en efecto voy a observar que también va a conmutar con el J. Entonces conmuta con J y conmuta con P. Y por tanto es un operador de Casimir, ¿no? Al conmutar con esos dos operadores. Y como conmuta con estos dos operadores, y como estos dos operadores son generadores de dichas transformaciones,
Entonces, del lema de Schur, voy a verificar que el P cuadrado va a ser dado por una constante lambda, o va a ser proporcional a la identidad, ¿no? Entonces, al ser proporcional a la identidad, yo establezco que esa relación de proporcionalidad se da por esta cantidad m cuadrado, donde el m cuadrado va a ser la masa, ya que nosotros sabemos, ¿no?, que el P es la energía momento del sistema, ¿no? El operador de energía momento. Entonces, en relatividad general, perdón, en relatividad especial, se sabe bien que si es que yo realizo la contracción del cuadruvector de energía momento, entonces yo obtengo la masa al cuadrado. Entonces, esa es una propiedad de la relatividad general. Entonces, de la misma manera, yo voy a establecer que el P cuadrado va a ser proporcional a la identidad por el m cuadrado, ¿no? Donde este m cuadrado va a ser la masa al cuadrado. Y de hecho, esto básicamente se deduce de la ecuación de relatividad, ¿no? Al principio, que les mostré al principio, ¿no? Porque si es que yo desarrollo esta sumatoria de PI y PI, esto de aquí va a ser P0 al cuadrado, ¿no? Este P0 al cuadrado, como es la parte energética, es la componente temporal del cuadruvector de energía-momento, entonces va a ser E cuadrado, ¿no? Y esta parte de aquí, como corresponde a las componentes espaciales del cuadruvector de energía-momento, va a ser P el momento, ¿no? El momento al cuadrado, y esto va a ser igual a m cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Einstein, ¿no? Esta es la ecuación de Einstein, que en efecto es equivalente a esto, ¿no? Y de esa manera yo establezco que este P cuadrado es igual a m cuadrado por la identidad. Entonces, de la misma forma, este omega cuadrado es un poco más difícil de verificar, pero en efecto se verifica que el W cuadrado es un operador de Casimir, es decir, conmuta tanto con P como con J. Y si es que es un operador de Casimir, entonces es proporcional a la identidad, ¿no? Por el lema de Schur. Y si es que estamos en reposo, es decir, cuando el momento sea cero, entonces se verifica que este W cuadrado va a tomar esta forma de aquí. Donde el J aquí es un autovalor del operador de momento angular total. Recordando, ¿no? En mecánica cuántica se tenía que el operador de momento angular, cuando se aplicaba, ¿no?, al estado J y J3, entonces esto daba un H barra por el J por J más 1, ¿no? Era el autovalor de momento angular, ¿no? El cuadrado, ¿no? El cuadrado del momento angular total. Entonces, y la componente J3 lo que me daba era simplemente un autovalor, aquí es H barra cuadrado, ¿no? Era un autovalor H barra J3, ¿no? Entonces, si es que estamos en reposo, se verifica que este operador de Casimir
toma este valor de aquí, ¿no? Este valor. Entonces, en el reposo, y ahora identificando aquí el caso en el que, aquí en este caso, en la ecuación 45, el m puede ser igual a 0 o el m puede ser distinto de 0, ¿no? Entonces voy a tener esos dos casos. Y para esos dos casos, primero establezco el primer caso. Entonces, para el primer caso, el espacio estados va a ser etiquetado de esta manera. El P corresponde, ¿no?, a los autovalores del operador, de la componente espacial del operador de energía momento. O sea, sería los autoestados de este operador. Luego, el M aquí correspondería al autovalor del P cuadrado. El J, esta etiqueta J, correspondería a los autovalores del operador de Casimir W cuadrado. Y el J3 básicamente corresponde al operador, a los autovalores del operador W3, ¿no? Que se comporta como un momento angular total cuando estamos en reposo. Y el Q aquí va a tener como autovalores la carga, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo etiquetar el espacio de estados, ¿no? A través de los autovalores correspondientes a el conjunto de observables mutuamente conmutables, ¿no? Y si es que estamos en el caso que el m sea nulo, el m sea igual a 0, entonces los estados van a ser etiquetados de esta manera, donde h viene a ser la helicidad, que corresponde a la proyección del momento angular con respecto al momento del sistema. Entonces, este h me va a describir básicamente el spin, ¿no? Aquí, cuando la masa era distinta de 0, el spin estaba descrito a través de estos J, ¿no?, que eran los autovalores de este operador de Casimir del Pauli-Lubansky, ¿no? Y aquí, como la masa es igual a 0, aquí ya no tendría sentido escribirlo a través de estos operadores, ¿no?, a través de estos autovalores, porque esto se anula, ¿no? Se anula y no. Entonces queda por definir la helicidad, ¿no? La helicidad para poder etiquetar de manera conveniente el espacio-estado, ¿no? Entonces, cuando tengo masa distinto de 0, las etiquetas van a ser estas, y cuando tengo masa igual a 0, las etiquetas son estas, ¿no? Por ejemplo, el fotón puede ser descrito de esta manera, ¿no? Para el fotón, uno define la helicidad, ¿no? Ahora que ya hemos etiquetado, ¿no?, el espacio-estados, lo que necesitamos ya es construir nuestro espacio-estados. Entonces, para construir nuestro espacio-estados, lo que vamos a hacer es construirlo a partir de definir un estado que se transforme de manera trivial ante cualquier transformación. Es decir, que cuando yo aplique los operadores P, J, Q, que son los generadores de las transformaciones que yo aplique a este estado C, a este estado de aquí, entonces esto va a ser nulo. Esto va a ser 0, ya que se transforma de manera trivial. O sea, hay que recordar, ¿no?, que tanto el P, J como el Q eran los generadores de las representaciones, ¿no?, de los grupos. Es decir, se pueden describir de esta manera, ¿no? Como el I, el parámetro puede ser epsilon, y aquí epsilon mu, y aquí, por ejemplo, el P mu. Entonces, si es que yo aplico el operador 0 aquí, entonces, como estoy definiendo este operador 0 como
si se transformase de manera trivial, es decir, que no cambia, entonces, si es que yo aquí expando esto, se expandiría de esta manera, ¿no? I más epsilon por P, ¿no? Aplicado al operador 0, igual a 0. Entonces, de esa manera se establece esta relación de aquí, ¿no? De la misma forma, se establecen las relaciones siguientes. Y al final, lo que establezco es la condición de normalización para este estado. Y a este estado, que lo he definido como si se transforma de manera trivial frente a cualquier transformación, se llama el estado vacío. Entonces a este estado le voy a llamar el estado vacío, y a partir de este estado vacío voy a empezar a construir todo mi espacio estados. Entonces, para construir el espacio de estados, lo que voy a hacer es básicamente trabajar, no me voy a complicar mucho con las interacciones y solamente voy a considerar campos libres. Entonces, los campos libres, es preciso mencionar que estos campos libres cumplen con la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Y a este campo libre yo puedo hacerle una transformación de Fourier, dado por esta ecuación de aquí. Y cuando yo introduzca esta transformación Fourier en la ecuación de Klein-Gordon, lo que voy a obtener es esta ecuación de aquí. Es esta ecuación de aquí, donde el K aquí, es decir, aquí yo puedo separar, ¿no? Separar este coeficiente de aquí en estos dos. Y esa separación se puede verificar si es que uno introduce esta transformación Fourier en la ecuación de Klein-Gordon. Es decir, estas dos de aquí, si es que los defino solamente como un K y a la IKX, a ver, tanto el C menos de K como el C más de K van a estar dados en distintos soportes. Es decir, los valores en los que no se hagan ceros, el C menos y el C más van a ser el valor, los valores de K0 en los que no se haga cero C menos van a ser los K0 positivos. Ahí van a ser distintos de 0. Y aquí va a ser distinto de 0 cuando el K0 sea negativo. Para el resto de casos se hace 0. Entonces básicamente se dice que están en soportes distintos, ¿no? Ahora, si es que yo utilizo la ecuación cuadridimensional de Heisenberg, esta ecuación cuadridimensional de Heisenberg básicamente se generaliza a partir de la ecuación de Heisenberg, ¿no? Si recordando bien que la ecuación de Heisenberg era básicamente el conmutador, ¿no? El conmutador de un observable era de un observable por el hamiltoniano, ¿no? El hamiltoniano del observable A, por ejemplo. Esa es la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Perdón, de Heisenberg. Era igual a la derivada de el operador A respecto al tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera se determina la dinámica de este observador. Entonces, aquí lo que tenemos es que la variable dinámica es el campo. Y, por ejemplo, si tenemos solamente la componente temporal de esta ecuación, efectivamente obtenemos la ecuación de Heisenberg, ¿no? Porque el P0
era justamente el hamiltoniano, ¿no? El hamiltoniano del sistema, como lo habíamos indicado anteriormente. Pero aquí ya lo estamos generalizando. Simplemente Heisenberg lo que considera es una traslación en el tiempo, ¿no? Como para establecer la dinámica de los observables. Pero aquí nosotros estamos haciendo una traslación en el espacio-tiempo, ¿no? No solamente en el tiempo, sino estamos trasladando también en el espacio. Y por tanto, obtenemos esta relación, esta ecuación de Heisenberg cuadridimensional. Y a partir de esta ecuación de Heisenberg cuadridimensional, yo puedo encontrar una ecuación que es básicamente parecida a la ecuación de Heisenberg, perdón, a la ecuación de Klein-Gordon. Y a partir de esa ecuación, si es que reemplazo esta separación, esta ecuación 52, que básicamente lo que hace es separar a la solución del campo libre, entonces obtengo estas dos ecuaciones de aquí. Y si a estas dos ecuaciones, 53 y 54, las aplico el operador de vacío, lo que voy a obtener es estas relaciones de aquí. Aquí lo que he hecho es básicamente aplicar el operador de vacío aquí, a los dos, ¿no? A ambos lados. Entonces, como aquí el operador, perdón, el estado de vacío, cuando se aplica al operador de energía-momento, se anula, ¿no? Por definición. Entonces, simplemente obtenemos estas relaciones. Y aquí debemos identificar algo, ¿no? Pero antes debemos establecer que vamos a convenir que en física solamente vamos a tener energías positivas, en teoría cuántica de campos, básicamente. Solamente tenemos energías positivas y a las energías negativas las vamos a anular. Por tanto, asumiendo esa condición, entonces se determina que cuando aplico el estado de vacío a este operador C menos, esto me da igual a cero. Y luego, si es que me centro en esta parte de aquí y yo defino este operador 1K como la aplicación del estado de vacío al operador C+, entonces lo que voy a poder determinar es que el P mu, o sea, reemplazo esto aquí, la ecuación 58, a la ecuación 55, nada más. Entonces se verifica esta relación de aquí, ¿no? Y aquí observamos una particularidad, ¿no? Bastante rescatable, ¿no? En este caso, yo identifico que cuando aplique este estado 1Ka al operador de energía-momento, yo obtengo el siguiente autovalor, ¿no? El Kmu. Y si es que yo, digamos, tengo el operador de Casimir P cuadrado y aplico también el operador 1K, entonces es natural pensar que esto va a producir un Kmu por Kmu, que sería un K cuadrado, ¿no? Entonces este K cuadrado va a ser igual al M cuadrado. Va a ser igual al M cuadrado, ¿no? Y aquí también es rescatable ver que este operador, perdón, este autovalor del operador de energía-momento es el autovalor correspondiente a la energía-momento del sistema, ¿no? O sea, digamos, si es que yo quiero determinar la energía-momento del sistema, entonces yo aplico el estado a este observable
y obtengo el siguiente autovalor, ¿no? Que es el autovalor Camus. Entonces es natural pensar que este Camus va a ser la energía de momento del sistema, ¿no? Del sistema cuántico. Y como lo habíamos dicho antes, el P cuadrado era igual al M cuadrado, ¿no? Y por tanto se tiene esta relación de aquí, ¿no? Donde se observa que, bueno, esta es la relación de Einstein, ¿no? La ecuación relativista, ¿no? De la energía de Einstein. Entonces, aquí podemos observar bastante claro que el concepto de partícula en relatividad general era básicamente en relatividad especial, en la mecánica relativista, era básicamente un objeto puntual, el cual se podría describir a partir de su energía o momento, ¿no? Donde esa energía o momento cumplía, ¿no? La relación, ¿no? La relación conocida, ¿no? La relación de la ecuación de Einstein. Entonces, vemos aquí que al aplicar el estado 1K al operador de energía momento, obtengo esa misma relación, ¿no? Es decir, eh, podríamos interpretarlo como una partícula, ¿no? O sea, cuando tenía el estado de vacío y aplicaba este estado de vacío al operador de energía momento, esto me daba nulo, ¿no? Y básicamente ese estado de vacío es mi estado fundamental, ¿no? Y cuando yo ya aplico el estado 1K, yo obtengo ya la energía momento del sistema. Es decir, en este caso, yo voy a poder interpretar o voy a poder obtener un concepto de partícula a partir de este análisis como una excitación cuántica. Antes estaba en el estado fundamental, ahora estoy en un estado excitado, ¿no? En el estado excitado 1K. Entonces, esa excitación cuántica me permite obtener la energía momento del sistema, ¿no? Entonces, vamos a establecer como concepto de partícula, según este análisis, como la excitación cuántica, ¿no? De un campo cuyas propiedades como la energía, el momento, el spin, están dadas a través de las representaciones de todas las simetrías del sistema, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que nosotros etiquetábamos, ¿no? Etiquetábamos el sistema de esta manera. Y básicamente eso describe, ¿no? Las propiedades del sistema cuántico. Y de esa manera, de igual manera, yo puedo describir, ¿no? Las propiedades de la partícula, o en todo caso de la excitación cuántica, ¿no? Y estas propiedades, ¿no? Estas etiquetas, estas etiquetas PMJJ3 han sido obtenidas a partir de las simetrías, ¿no? Que yo había, en principio, había construido, ¿no? Los observables mutuamente conmutables a partir del álgebra de generadores, y estos generadores eran obtenidos cuando yo hacía una transformación de simetría al sistema, ¿no? Entonces, vemos que todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Y por tanto, se sostiene ese concepto de partícula, ¿no? También seguro que van a escuchar más adelante que básicamente una partícula es una representación irreducible de el grupo de Poincaré, ¿no? Y básicamente sus razones tienen razones más o menos lo que ya les he explicado, ¿no? Pero en este caso estamos concibiendo como concepto de partícula la excitación cuántica, ¿no? Y esta excitación cuántica, las propiedades de esta excitación cuántica van a ser dadas por la energía, el momento, el spin, que son obtenidas mediante las representaciones de la simetría del sistema, ¿no?
Entonces, básicamente esto constituye, ¿no?, un concepto de partícula en teoría cuántica de campos. Y a partir de estos operadores CK y C menos, de C menos y C más, yo puedo construir aquí, yo he construido a partir de este operador C más, el operador, perdón, el estado 1K. Entonces, eso me sugiere que este operador C más va a comportarse como un operador de creación. Y este operador C menos va a comportarse como un operador de aniquilación. Entonces, si es que yo aplico varias veces este operador C más este operador C más al estado de vacío, entonces voy a poder construir el espacio de estados de todas las partículas a las cuales estoy analizando, ¿no? Entonces, y si es que tengo partículas de distintas especies caracterizadas por estos As, entonces voy a tener todo este espacio de estados. Entonces, el espacio de estados del sistema cuántico va a ser descrito de esta manera. Y cuando yo aplique los observables, como la energía de momento, la carga de gauge, voy a obtener los siguientes autovalores, que van a ser, bueno, los correspondientes energías momentos para cada una de las partículas independientes, ¿no? Ya aquí estamos trabajando con campos libres independientes, ¿no? No interactuantes. Entonces, por eso es que puedo sumar cada uno de los energía o momentos de de estos campos, ¿no? Perdón, de estas partículas, ¿no? Y de la misma manera, para sus cargas, ¿no? Para sus cargas de gauge. Ahora, lo único que nos falta es obtener una conexión entre la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica de muchas partículas. En la teoría cuántica de campos, nosotros hemos establecido que el concepto de partícula va a ser dado por una excitación, ¿no? Una excitación cuántica, cuyas propiedades son descritas por las representaciones de las simetrías del sistema, ¿no? Pero en un inicio yo les había mencionado que en mecánica cuántica nosotros considerábamos como partícula al colapso, ¿no? Al colapso de la función de onda. Entonces, lo que voy a hacer en esta última parte es establecer una conexión entre la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica de muchas partículas. Es decir, más o menos establecer una equivalencia entre ambos conceptos de partículas, ¿no? Y para establecer esa equivalencia, tengo que definir esta función de aquí. A ver, este 1K corresponde, ¿no?, al estado excitado del sistema en teoría cuántica de campos, y el phi es básicamente el campo, ¿no? El campo. Ahora, este 0 es el estado de vacío, y al definir a esta relación 63, al hacer esta definición, yo voy a establecer una conexión entre la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica, ya que este phi de K se corrobora que cumple con, o bueno, se puede interpretar como la función de onda de la representación de configuraciones en la imagen de Schrödinger. Y eso resulta debido a que, en principio, primero estamos trabajando con campos libres, ¿no? Y los campos libres cumplen con la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, si es que yo aplico la ecuación de Klein-Gordon al phi, como estamos haciendo aquí, entonces luego yo puedo sacar estos operadores, el operador del m hertziano más el m cuadrado,
y obtener esta relación de aquí, donde esto de aquí es el phi de k. Entonces el phi de k se corrobora que también cumple con la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Y eso me da básicamente el indicio de que esta función phi de k corresponde a, a la función de onda estándar, ¿no? En la representación de coordenadas en la imagen de Schrödinger. Además, en la ecuación 63, yo puedo interpretar esta parte izquierda de aquí, que lo redefino de esta manera, como esta ecuación 65, como si fuese una proyección de este estado phi hacia el estado de una partícula 1K. Y dado que la función phi de K puede ser interpretada como la amplitud de probabilidad para encontrar, ¿no?, una partícula con momento K en la posición X, así también este estado phi puede ser entendido, ¿no?, como el estado del operador de campo correspondiente a una partícula, ¿no?, que se encuentra en la posición X. Entonces, básicamente eso me establece la relación, ¿no?, de que la conexión entre la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica. Y a partir de estos, a partir, ¿no?, de esta definición, yo puedo, a partir de esta definición 63, yo puedo definir el estado cuántico de muchas partículas simplemente definiendo esta ecuación 66. Entonces, al hacer eso, yo obtengo, y iterando, ¿no? Si es que tengo n partículas, entonces voy a definir aquí, ¿no?, phi de x1, phi hasta phi de xn, de 1K, 1K' y así, para obtener la función de onda que describa todas esas partículas, ¿no? Y en este caso, cuando tengo dos partículas, que es esta ecuación 66, esto puede interpretarse, ¿no?, como la probabilidad la amplitud, ¿no?, de probabilidad de encontrar dos partículas de momento K y K', ¿no?, ubicadas en las posiciones x1 y x2, ¿no?, que es básicamente la interpretación que tenemos en mecánica cuántica, ¿no?, de la función de onda. Cuando yo tengo la función de onda, por ejemplo, de un electrón, si es que yo quiero determinar la probabilidad de encontrar una partícula en una cierta región, pues debo integrar el módulo al cuadrado de la función de onda en esa región, ¿no?, para obtener dicha probabilidad. Entonces, básicamente esta definición me da esa interpretación y por tanto obtengo, ¿no?, una relación, una conexión entre la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, y aquí esto corresponde al estado excitado, ¿no? Y recordando que el concepto de partícula en mecánica cuántica era básicamente el colapso de la función de onda, ¿no? Entonces, este estado excitado con este colapso de la función de onda están relacionados, ¿no?, a partir de esta ecuación 63, ¿no? Entonces, digamos que ambos conceptos están ciertamente relacionados, ¿no? Y bueno, básicamente con eso terminaríamos, ¿no? Con las conclusiones que hemos llegado de esta charla, es que hemos establecido, ¿no?, el concepto de partícula, según lo discutido, y también hemos establecido una conexión, ¿no?, entre ambas perspectivas, ¿no?, tanto de la teoría cuántica de campos como de la mecánica cuántica, ¿no? Y también
nos hemos ayudado, ¿no? De la concepción en mecánica relativista, ¿no? Y una perspectiva, pues, aquí hemos tratado básicamente, digamos, tres concepciones, ¿no? De partícula, pero en sí existen muchas más concepciones de partícula, ¿no? Por ejemplo, el de la teoría de cuerdas, que establece que una partícula es como si fuese una relación, una vibración en la cuerda, ¿no? Y entre otras, ¿no? Podríamos, que ahondan mucho más en esa materia, pero nuestra charla simplemente se ha basado en dar esa perspectiva desde la teoría cuántica de campos, ¿no? Ahora, eso sería todo, ¿no? Gracias por escuchar.